5896-1230. Temas sobran. Por desgracia, hay de qué hablar, y no muy bien, de nuestro sistema político a la mexicana. Nos quedamos con una duda el miércoles, amigos y amigas, cuando estábamos leyendo que según el super subsecretario de Salud Pública Federal, Hugo López-Gatell, dijo, hay que ir a donar, necesitamos sangre para accidentes, para traumatismos, para cirugías, para pospartos, para infinidad de cosas se necesita la sangre. Vayan a donar, no importa la cuarentena en la que estamos, no importa el coronavirus. Dijimos, ay, chispeado. Ya cambiaron las formas, ¿no? Nos quedamos con que si usted había tenido un catarrito, alguna infección intestinal, un problemita de salud, cualquiera que fuera, no podía usted donar hasta 8 días después. De fiebre, mejor de esa ni hablamos. Entonces nos quisimos comunicar con nuestro médico de cabecera de esta estación de GB Radio y Radio Tepozotlán, el doctor Juan Manuel Hernández. No pudimos contactarlo, estaba en consulta. Terminando el programa nos hizo el favor de comunicarse con nosotros. Oigan, disculpen, estaba en una consulta, no, al contrario, mi doctor, mil disculpas por haberlo interrumpido en sus labores como médico. Pues nos quedamos con esa duda y quedamos de llamarles el día de hoy para que nos dé una explicación un poquito más amplia, ¿no? A mí se me hizo una estupidez lo que dijo el doctor Hugo López-Gatell. Cae coronavirus, COVID-19, no importa, vayan a donar sangre. Se necesita. Claro, para todo se necesita. Pero dicen, no pasa nada con la sangre. Y pasa con una microgota de saliva. Y pasa porque usted le dé la mano a alguien. Y pasa porque usted tosa. Y a 1.5 metros de sana distancia, 2 metros de sana distancia, ahí sí pasa. Pero, si usted dona sangre, no pasa nada, según el subsecretario de Estado, el doctor Hugo López-Gatell. Le vamos a pedir a nuestra productora a ver si le echa una llamadita a nuestro doctor de cabecera, José Manuel Hernández, para ver qué nos dice. Que es increíble que el señor presidente López Obrador dijo que el señor doctor Hugo López-Gatell era uno de los mejores médicos de México y del mundo. Bueno, pues también ha de decir que tenemos al mejor director de petróleos del mundo, que es un ingeniero agrónomo, ¿no? Pero es increíble, ¿no? Que nos digan que no pasa nada. No pasa nada porque donen sangre. Pues vamos a hablar ahorita con el doctor José Manuel Hernández. Mi doctor, muy buenas tardes, ¿cómo ha estado? Buenas tardes, licenciado, ¿cómo estás? Muy bien, ¿usted? El programa, que están viendo el programa. Muchas gracias, mi doctor. Mi doctor, el miércoles lo estaba yo molestando porque el subsecretario de Salud Pública Federal, el doctor Hugo López-Gatell, en una conferencia, ya ve que hay conferencias matutinas y conferencias nocturnas. La nocturna le toca al doctor López-Gatell conforme al coronavirus o COVID-19. Y dijo el día martes, porque fue una publicación del miércoles, que hay que donar sangre, que no pasa nada por el COVID. Yo dije, caramba, pues como que el señor doctor como que sí se le patinó un poquito, pero dije, qué mejor que hablar con el médico de cabecera de GB Radio. ¿Qué opina usted, mi doctor? Gracias, muy amable, licenciado. Mire, pues sí, efectivamente, no sé qué pensó el doctor, con todo respeto, doctor López-Gatell,
Porque mire, los requisitos que para que puedan donar sangre completa o plaquetas, debe ser una persona mayor de 18 años y menor a 65, con un peso mayor a 50 kilos. No mujeres embarazadas, ni que estén lactando, o haber tenido un parto de 6 meses en el periodo de lactancia. Ajá. Y también no impide que la mujer esté en su periodo, en su ciclo menstrual, puede donar, a excepción si tiene algún tipo de una sintomatología adyacente, pues una hemorragia o un tratamiento, etcétera, ¿no? Y también la única indicación, o así que se puede prohibir o que no se done, y se manifiesta la persona con algún problema o síntoma de alguna enfermedad. Si la persona dice, me he sentido con fiebre, con dolor de cabeza, con dolores musculares estos días, dolor de garganta, etcétera, si nos notifican allí a las personas de donde se van a donar en los bancos de sangre, y ellos dicen, bueno, pues si esos síntomas no puedes donar. Por eso se toman unas preguntas, un cuestionario antes y una exploración física por el médico que le está haciendo la entrevista al paciente, y se determina que no se puede donar. Ahora, en cuestión a que dijo el doctor López Gatell que pudo donar, mire, se puede donar siempre y cuando, lo que tengo entendido ahorita y investigué, es que si usted tiene un familiar y le requieren que usted tome sangre, debe hacer una cita vía telefónica al banco de sangre y le indicará qué día usted va a ir y a qué horario, para que no se sature el gente como cuando va uno así, digamos, a análisis clínicos, que mucha gente se forma ahí en los bancos de sangre o en los hospitales para que se done la sangre. No, ahora usted llama, por favor, ahí al teléfono que les proporcionan y le dicen, ¿sabe qué? Venga tal día. Claro, siempre y cuando que cubran los requisitos que le acabo de mencionar. Pero si usted presenta ardor de garganta, ojos llorosos, fiebre, etcétera, no puede donar. Ahora, una pregunta, mi doctor. Hay pacientes, se tarda 14 días esta enfermedad en diagnosticarse clínicamente o en presentar algún tipo de manifestación durante el término de los 14 días. Ahora, hay pacientes asintomáticos y no significa que no puedan tener la infección, ¿no, doctor? Exactamente. Entonces, partiendo de esa idea de que yo puedo ser un portador asintomático, ¿cómo? Y por favor, tengo el virus del COVID-19, se lo voy a transmitir a una persona, a X, porque yo no tengo síntomas. Pero eso no significa que no tenga yo la enfermedad, que yo tenga un sistema inmune bueno, vamos a llamarle de esa forma, y a lo mejor al paciente o a la paciente que se le esté transfusiendo mi sangre, a lo mejor no tiene el mismo sistema inmune y le va a dar el COVID-19. Para mí es una real y absoluta estupidez. Porque no se sabe en ese momento, se lo acaba de decir, que hay gente que es asintomática y puede presentar el virus sin presentar ningún síntoma. Y puede andar tranquilamente, pero si esa personita puede andar, digamos, regando el virus, regando la enfermedad, porque en ella no se van a detectar ni fiebre, ni dolores articulares, ni problemas de ardores de garganta, ni tos seca, ni dificultad para respirar. Pero por eso hay que tener bien en cuenta las personas que se van a donar, que hagan la cita dentro del banco de sangre del hospital que va a donar, y ellos van a hacer las preguntas y van a presentar, ahorita tienen ya por decreto, el preguntarle si ha tenido contacto con alguna personita de sintomatología así de fiebre, etcétera. Pero ¿cómo lo vamos a saber, mi doctor? En un momento determinado yo voy, lo saludo, yo tengo coronavirus y no lo sé, voy, lo saludo y usted no sabe si yo lo tengo o no. No, exactamente, entonces ahí no se puede. En ese aspecto con las personas asintomáticas, pues no. Entonces, vuelvo a repetir, entonces se están haciendo muchas precauciones, pero eso de decir que toda persona puede donar y que pueda ir sin ningún problema, no, eso está fuera de contexto, porque imagínense cuánta contaminación va a haber. Dejemos empezar que usted sea asintomático y vaya a donar, simplemente con las gentes que estén ahí a su alrededor esperando. Entonces,
no podemos andar así diciendo que puede usted ir y sin ningún problema. Sí, y también sí. me acuerdo que el doctor Hugo López Gatell dijo también un día pasados que primero dijo que sí, que usáramos el cubrebocas. Y después que no. Y después dijo que no. Y después dijo que sí. El personal de salud, etcétera. Y otra vez que sí. Pues no se pone de acuerdo. Primero dice una cosa que sí lo usemos, después que no, y otra vez que sí. No. Es que como prevención, y ahora pues en esta etapa que estamos teniendo, en este fin de semana, estas 2 semanas, pues es cuando la gente debe de ponérselo. Y como comentario, déjenme decirle que yo he salido y he visto mucha gente, por no decir la mayoría, que no traen cubrebocas. Sí, sí, sí. Ahora, mi doctor, conforme a los estudios que se practican en México, suena idiota y estúpido la reacción que está teniendo el señor doctor López-Gatell, porque en México se practican 776 pruebas por cada 1,000,000 de habitantes, cuando en el resto del mundo se practican 30,000 pruebas por cada 1,000,000 de habitantes. Entonces, los datos que se están teniendo son total y absolutamente superfluos. Están fuera de una realidad. Porque con 776 pruebas por cada 1,000,000 de habitantes, no estamos teniendo el 0.07% de la veracidad. Cuando se deben de hacer 30,000 pruebas por cada 1,000,000 de habitantes. Cuando menos. Cuando menos. Porque no están dando la cifra, es real. Entonces, esas pruebas que usted dice que se hacen por cada 1,000,000, pues no es nada. No. Es que no hay reactivos, mi doctor. Como en esta cuarta transformación, todo se va hasta el último, se esperan hasta el último para hacer su trabajo. Nos agarraron con los dedos entre la puerta, y la cuarta transformación agarró y dijo, hasta el final. Hace 20 días no había ninguna prueba para el COVID-19. Y ahorita usted se va a un hospital particular o a un laboratorio particular y le cuesta 10,000 pesos. Exactamente. Y hasta 15,000. Pero si usted se los hace en los hospitales públicos, le cuesta 2,100 pesos. ¿Y cuánta gente, mi doctor, no tiene esos 2,100 pesos para ver si es positivo o negativo? Porque en los hospitales públicos le cuesta 2,100 pesos. Y no van a agarrar ese dinero si ahorita vemos con esto que mucha gente ya ha quedado sin fuente de empleo. Sí. Y a otros que yo he platicado, con pacientes que no han trabajado, los que les va bien, les pagan la mitad de su salario. Sí, claro. Y otros, nada. Imagínense, desembolsar, ¿de dónde van a conseguir, como usted dice, 2,100 pesos en un hospital que debería de ser gratuito? Bueno, una vez se llamó Seguro Popular, ahora se llama Insabi, que va a funcionar hasta diciembre de este año. Pues imagínese usted que el señor presidente López Obrador dijo que el doctor López-Gatell es uno de los mejores médicos de México y del mundo. En la madre, no quisiera toparme con uno malo, porque si eso es uno de los mejores médicos del mundo, no me quisiera topar con un médico malo. Entonces, imagínense, todo esto que está diciendo el doctor está, con todo respeto, vuelvo a repetir, fuera de contexto. Totalmente. Porque no está también todo el foco de infección que se va a regar ahí. Pues una persona que vaya y que sea asintomática, ¿a cuántas va a infectar? Entonces, no deben de investigar el primero y hacer bien minuciosa tus declaraciones y aparte deberían también de poner unos hospitales o unos laboratorios que le trabajen al gobierno que hagan los estudios. Fíjese, yo tengo un familiar que trabaja en la raza, en infectología. A esta persona tenía al principio que tenía el COVID. Afortunadamente ahí en el seguro le hicieron la prueba, en 4 días le dieron el resultado. Dijo, mientras no vengas a trabajar, no hay problema, que en casa, y le hicieron la prueba seguro, y en 4 días se lo entregaron, y afortunadamente salió negativo. Pero imagínense, porque ella trabaja ahí, pero imagínense a la gente que no, ¿cómo le hacen? Entonces el gobierno debería de poner del Seguro Social, del ISSSTE, Salubridad, y qué sé yo, laboratorios de esos mismos hospitales para que sea gratuito el estudio, licenciado, porque no hay pruebas suficientes, mi doctor. Imagínense, pues que
a ver qué hace el gobierno, porque imagínense, va a pagar, imagínense, de dónde va a agarrar una persona 2.100 pesos para sus estudios y para comer. Mi doctor, se la pongo sencilla. Hoy, bueno, nos dijeron que la pandemia iba a durar hasta el 20 de abril. Después que no, hasta el 30 de abril. Ahora nos dicen que en mayo, el 30 de mayo. En un principio, que lo más riesgoso era a partir de hoy, 8 de mayo, hasta el 10 de mayo. A principios de semana nos dijeron no, va a ser del 5 al 8. Después otra vez regresaron del 8, ahora hasta el día 20 de mayo. Cuando estamos en el pico más alto de la probabilidad de contagio, mi doctor, hoy el tema en la conferencia mañanera del señor presidente era la rifa del avión. Si le estamos dando preferencia a algo absurdo como la rifa del avión, antes que decir, señores, voy a poner a 5 muy buenos médicos el día de hoy para ver cuáles son las expectativas, cuáles son las medidas precautorias ahorita que estamos en el pico más elevado de posibilidad de contagio del COVID-19. Pero no, en lugar de eso ponen que la rifa del avión. Fuera de contexto, en lugar. Pues sí. Aunque la prioridad del licenciado debe ser de ver el avión, que lo deje guardado, si ya estuvo un buen tiempo guardado, que lo siga guardando ahí y que vea cómo se acaba de decir, médicos, especialistas en la materia, infectólogos, bien documentados en cuestión de este tipo de enfermedades virales, y que vean, para que den un informe en general a la población, y por consiguiente la población no esté como se acaba de decir, pero dicen una semana. No, que siempre no, que se va a extender 10 días. No, que ya 30. Hay una desinformación total, doctor. Nos han dicho que si tosía, tos seca. Que si hay dolor de cabeza. Que si hay dolor de articulaciones. Pero uno dice, eso puede ser un catarro común y corriente. Una simple gripa. Y a mí me lo explicó otro amigo médico, el doctor Salinas, hace 10 días. Me dice, el COVID-19 son temperaturas de 39 y 40 grados, punto, que no se bajan con nada. Eso es COVID-19. Así lo entendimos, pero cuando nos han dicho en los diferentes noticieros, en la mañanera del señor presidente, que temperaturas de 39 y 40 grados, que no se baje con paracetamol y reposo, como nos decía el mismo doctor López-Gatell, en un principio decía paracetamol y reposo. Pues ni con paracetamol, ni con hielo, ni con nada se baja la fiebre de 39 y 40 grados. No, cuando ya está el síntoma, y cuando está el síntoma, así se tiene 39 o 20 grados. Y es lo que mata. Paracetamol, amisol, lo que sea, y no le baja con nada, ni con hielo, ni con fomentos. Entonces es el momento en que el paciente, vámonos al hospital. Pues sí. ¿Para qué se va a esperar? Yo aquí les digo a los pacientes novedosos que los manden, tiene 39 y medio. No se trabaja con esto, inmediatamente te vas al hospital. Punto. A ver si hay camas, mi doctor. Bueno, a ver si hay camas, a ver si hay disponibilidad. Porque a los médicos, a los que están al frente de ello, les hacen comprar su propio equipo, porque no hay cubrebocas, no hay guantes, no hay batas, no hay botas, no hay nada. Y lo peor de todo, mi doctor, ahorita a los estudiantes de pregrado y a los que están haciendo su internado y en el primer año de posgrado, los están lanzando a la guerra sin fusil. Porque no tiene nada, sí, exactamente. Y usted me dice, un médico de pregrado tiene 21, 22, 23 años, mi doctor. Son jóvenes. Y que los lancen a la guerra así, eso es criminal. Pues sí. Y dijo el señor presidente que porque ganaban 1,600 pesos al mes en el internado de pregrado, y era demasiado dinero pagarles 1,600 pesos al mes. Pero ¿cómo a los que no estudian, los niños? Les da 3,500 pesos a los huevones. Por eso, imagínese un muchacho que está estudiando, porque está preparándose para ser alguien en la vida y servir al país. Señor doctor, eso se llama populismo puro. Exactamente.
sus programas sociales del señor presidente, que nada más es comprar votos o la intención del voto. Punto, se acabó. Decía un joven, y yo conocí a un joven estudiante, me dijo, entonces lo más seguro es que yo ya no estudio y me van a dar más dinero que si estoy estudiando. Pues sí. Y sin esforzarme. Estando de huevón me van a dar 3,500 pesos, ¿para qué voy a trabajar? Pues imagínese, pero ese no es el chiste. Pues sí. Y sí, y hace que compren sus instrumentos. Y Sí. Y digo, y estoy hablando del seguro social, licenciado, que supuestamente debe de proveer. Del ISSSTE, del seguro, de salubridad, de todas partes. No hay equipo médico para camilleros, para policía de la entrada del hospital. No hay para las afanadoras. No hay para los enfermeros, las enfermeras, no hay para nadie, doctor. Pero ¿cómo se dice que llegue tanto inflación de China? Pero se acaban de comprar un estadio de 500 millones de pesos en el norte del país, porque al señor presidente le gusta el béisbol, ¿no? Pues espera eso, se haya comprado, no sé, como un aparatito de esos que usan los muchachos, ¿no? Los jovencitos de esos, ni jugarlo, ni todo el béisbol, pero no. Es que hay prioridades, licenciado, y esto es la prioridad de la enfermedad en México. De por sí, nuestro sistema de salud, licenciado, tiene muchos años arrastrando que está en números rojos. Sí, por supuesto. Si yo no le estoy echando la culpa a la Cuarta Transformación, le estoy echando la culpa a los últimos 6 sexenios, incluyendo este. Sí, imagínese que no haya medicamentos, no haya existencia los básicos para las personas diabéticas, hipertensas. No hay fármacos para los niños con cáncer, doctor. No. Qué inhumanos son esas personas. Los niños que comienzan su vida ya con cáncer y no hay medicamentos para ellos. Y no hay medicamentos no ahorita, desde mayo del año pasado. Exactamente. Pero ese es nuestro sistema de salud en México, mi doctor. Bueno, ahora sí, como dice el programa de Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir. Mi doctor no sabe cómo le agradezco. De nada, licenciado. Le agradezco mucho. La orden cuando se busque y pues estamos a la orden. Muchas gracias. Cuídese mucho. Vamos a seguir viendo el programa. Sale, vale. Bonita tarde, bye. Igual. Pues amigos, amigas, perdón, pero no lo dije yo, lo dijo un doctor. Estupidez tras estupidez. Y hablando de ello, nos hizo el enorme favor de llamarnos nuestro buen amigo Hugo Vinagli, quien fue subdirector del Vicente Villada. Y ojalá nos pudiera echar una llamadita para ver cómo lo ve él desde afuera, el que estuvo adentro en el hospital Vicente Villada en el administrativo, cómo ve todo este desmán, cómo ve las declaraciones patéticas y patibularias del doctor López-Gatell. Vayan a donar, y por favor alguien fue a donar, como la estupidez que dijo Donald Trump, échense un traguito de cloro, con eso se matan todos los bichitos. Y habrá algún gringo o gringa que se habrá echado más de un trago de cloro, ¿eh? Aquí ojalá y nadie haya hecho caso a lo que dijo el señor doctor López-Gatell. Ahí está. Primero utilicen cubrebocas, después no es necesario, después que sí, después que no, después que sí, después que una fecha, después otra fecha, después otra fecha. Lo decíamos el miércoles, el señor presidente, el 16 de marzo dijo, vayan a comer a la fondita. Besos, apapachos y abrazos. Para el día 20, dijo, la sana distancia. Hoy, en la conferencia matutina, nada más así de pasadita el señor presidente, dice el pico de contagios de COVID en la Ciudad de México durará hasta el 20 de mayo, dice AMLO. Eso salió en la revista Animal Político del día de hoy, 8 de mayo. Dice, López Obrador pidió a la población mantener las medidas establecidas por las autoridades sanitarias para lograr bajar el número de contagios. Ya no era del 8 al 10, del 8 al 11, ahora es del 8 al 20. Y a ver si no nos vamos un poquito más
No sé si la población lo aguante, pero hasta ahorita del 8 al 20 es el pico más elevado para el contagio del COVID-19. Llevemos todas las precauciones posibles. Pero este repaso nada más fue como una abreviatura para decir, y lo vemos por desgracia, lo mal informado que está el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy en la matutina dijo, antier sacaron a hacer vuelos de prueba al que fue el avión presidencial. Perdón, señor presidente, no fue antier, fue ayer. No antier. Ayer se hizo una serie de pruebas, durante hora y media tuvieron al avión presidencial dando de vueltas para probarlo que no fuera a fallar después de 1 año, 6 meses de inactividad, de estar en tierra. Se afectan más este tipo de aeronaves estando en tierra que estando volando. No fue antier, señor presidente. Y lo iban a traer, pero ¿qué creen? Ya salió un comprador, un posible comprador extranjero. Y volvemos a lo mismo, el distractor. Ahora sí, con lo que se vende el avión, vamos a solucionar la problemática de México. Señor presidente, cambie de asesores jurídicos. Sus asesores jurídicos no sirven para bendita sea la cosa. El avión presidencial, el TP-1, Transporte Presidencial 1, y le ponen ellos el TP-1, lo tenemos en arrendamiento financiero. No es de nuestro país, porque no es de usted, no es de nuestro país hasta que no se concluya el término de 15 años de arrendamiento financiero y en ese momento nos den la opción de compra. Nosotros no podemos vender el avión. Caeríamos en un delito, muy sencillo, fraude. Así de fácil, que lo comunique con quien quiera de sus asesores jurídicos. Lo que se hizo con el avión fue comprarlo mediante un arrendamiento financiero. Se está pagando mes con mes. Y a los 15 años, el gobierno que en su momento le correspondiese tomar la decisión, se compra o se entrega a la Boeing. Pero no, el distractor. Ese dinero va a ser para el pueblo bueno y para los programas sociales. Ya no sabe ni qué decir el señor presidente. La rifa del avión, cuando no va a haber rifa del avión. Van a haber una rifa de 2,000 millones de pesos divididos entre 100 posibles ganadores, que va a seguir efectiva para el 15 de septiembre de este año. Ojalá ya hayamos salido de esa situación. Vamos a ver ahora quién tiene 500 pesos, como dice el señor presidente, para comprar un cachito. Porque lo que no hay ahorita, hoy, como decía el expresidente Fox, ya aumentó el número de personas que perdieron su trabajo. 600,000 personas. Estos engaños, amigos y amigas, son a los que no podemos permitirles a nuestras autoridades. No podemos. No podemos permitirles que nos digan, utilicen el cubrebocas. No lo utilicen. No sirve de nada. Vayan a comer a la fondita. No, mejor guarden sana distancia. ¿Es para el día 20? No, mejor es para el día 30. No es el día 30, es para el 30 de mayo. Hasta ahorita. No podemos seguir tolerando mentiras tras mentiras. Nos están diciendo que en México hay un poquito más de 2,700 muertes por el COVID-19. No sé, el New York Times y el Financial Times, uno de Estados Unidos y otro inglés, no concuerdo, que han dicho que el número de muertes en México es 10 veces más, porque tampoco tienen el parámetro para decirlo. Así de fácil. No porque no sea cierto, porque si hay cifras que no les podemos creer a nuestras autoridades, son porque son hechas por las autoridades.
Punto. No son creíbles sus números. Vamos a crecer al 4%, al menos 0.1. Vamos a tener 2 millones de empleos en 9 meses. Vamos a tener quizás más de 1 millón de desempleados de aquí a fin de año. No les podemos creer. Pero tampoco le puedo yo creer al New York Times y al Financial Times que digan que en México hay 10 veces más de muertos. ¿Por qué no les puedo yo creer? Simple y sencillamente porque ha sido tal el descuido en salud de administraciones anteriores y de esta administración en particular, cuando nunca habíamos visto que se parara el mundo, no México, el mundo se paró, y no va a ser el mismo mundo de hace 5 meses al que vamos a tener dentro de un mes. Va a cambiar radicalmente. Pero en nuestro México que se olvidó, vamos a vender cubrebocas en febrero a 30 centavos de dólar cada cubreboca, los chinos. Ahora estamos comprándolos a $6. Pues los vendimos a 30 centavos de dólar. Un negociote, ¿no? Un mega negocio. Pues ahora los estamos comprando a $6. Y en el mundo, en los países del G20, el que menos pruebas tiene, obviamente, es nuestro país, México. Pero en el G20, porque nosotros estamos dentro del G20, el país que menos, exceptuando a México, vamos a ponerlo del G19, hacen 30,000 pruebas por cada millón de habitantes para sacar la probabilidad de contagios. En México no se hacen 30,000. Se hacen 776 pruebas por cada millón de habitantes. ¿Cuál es ese porcentaje? Es muy bajo para poder sacar la determinación exacta de cuántos muertos por coronavirus o por COVID-19 hay en nuestro país o cuántos posibles contagios existen. Porque si usted se va a los hospitales de gobierno, le cuesta a usted 2,100 pesos la prueba. Si usted se va a los hospitales particulares y laboratorios particulares que lo están haciendo, van desde los 7,000 hasta los 15,000 pesos. Y ahorita que nadie está produciendo nada y nos está costando vivir cualquier cantidad de pesos al día, es decir, ¿me voy a gastar 2,100 pesos? ¿O me voy a ir a gastar 10,000 pesos en promedio? No. Y aparte de todo, aunque a usted, amigo y amiga, le sobran esos 2,000 pesitos, o le sobran esos 10,000 pesos, no hay las suficientes pruebas. Usted llama hablemos del ABC, o hablemos del Dalinde, o hablemos de Humana, ahora cómo se llama el Humana, Médica Sur, o del Hospital Ángeles. Llaman para hacer la cita para ver si tienen las pruebas. Porque usted se presenta a Médica Sur y le dice, oiga, vengo a hacerme la prueba, perdón. No tenemos ahorita. En cuanto nos lleguen, háblenos por teléfono y les damos una cita, lo agendamos. Porque no hay pruebas para hacerlas a diestra y siniestra. Entonces el que nos hayan dicho que ya hay 2,700 y pico de fallecidos, para comenzar no hay la certidumbre. Porque a ninguno de los cuerpos se le está haciendo la autopsia. A ninguno. Punto. Entonces, si no tengo el hecho de que se tenga el virus, que el COVID-19 haya salido positivo, no necesariamente tiene que decir que la persona falleció por COVID-19. Pudo haber fallecido de un infarto. Pudo haber fallecido, no sé, de una trombosis cerebral. Entonces la certeza no se tiene. Lo cual tampoco no nos dicen. Son mentirosos anacrónicos en la política. Verdades a medias, o verdades que no pueden demostrar, o mentiras, punto. Entonces, eso es lo que dicen del COVID. Vamos a esperar. Pero en lugar de eso, el señor presidente, que es un experto en eso,
En eso no me queda ni una sola duda. Es un experto en cómo salirse de las preguntas difíciles y abarcar algo para distraer al pueblo de México. No al pueblo bueno, como él dice, al pueblo en general. Punto. Porque ahora nos dice el señor presidente que tenemos una memoria histórica de la política, una de las mejores del mundo. No es cierto. No es cierto. Punto. Y eso no hay que ir muy lejos. Tenemos una memoria tan corta que votamos por alguien. Al diablo con las instituciones. Perdón, hace 12 años. Y al diablo con las instituciones. Votamos por ir al diablo con las instituciones. Y ahí están las consecuencias. Hizo mal las cosas el PRI en el 94 al 2000. Bueno, pues el PRI regresó del 2012 al 2018. Tenemos una memoria política muy, muy corta. Y ahora nos tratan de distraer con el avión. Señor presidente, consígase, hay muy buenos abogados en México, muy buenos. Consígase alguien que le diga qué es un arrendamiento financiero. Y revise usted el contrato con el cual se celebró, no el avión de Peña, el avión de Calderón. Revise cuál es el enclausulado que puso la Boeing para hacer el arrendamiento financiero a México, que es por 15 años. Y es público el documento, señor presidente. Ya tuve la oportunidad de darle una ojeada. En donde no se puede vender, al menos de que se pague el avión en forma completa. Digan, hago efectivo el arrendamiento financiero, lo compro, lo pago y después lo vendo. O en su defecto, hacer un traspaso del adeudo, un traspaso del arrendamiento financiero, siempre y cuando la Boeing lo autorice, una cesión de derechos. Si no lo autoriza la Boeing, no se puede hacer. Pero no, el señor presidente ya lo da por un hecho. Tenemos un avión que ni siquiera Donald Trump lo tiene. No. Donald Trump no se subiría a ese avión nunca. El Air Force One es otra cosa. Vale algo así como 40 o 50 veces más que el TP-1. Ni Donald Trump tiene ese avión. Por favor, señor presidente. Es inverosímil que nos sigan engañando y que nosotros lo sigamos tolerando. Que nos doren la píldora, nos den la vuelta, nos mientan y se acabó el asunto. En fin, tenemos una memoria política tan corta que el lunes a la siguiente conferencia matutina ya se olvidó. Y al respecto de las conferencias matutinas, amigos y amigas, ustedes ya saben que están los consentidos del señor presidente, a quienes son los que hacen el 80% de las preguntas. Bueno, ni siquiera las hacen, las leen. Llevan su teléfono celular, levantan la mano para hacer la pregunta al señor presidente, y pues, a lo mejor el señor presidente está hablando del petróleo, y le hacen la pregunta, ¿cómo ve la corrupción, señor presidente? Y se ve que la está leyendo. Pero si se le puede llamar de alguna forma prensa pagada, hoy en la tarde vi algo que me causó una molestia atroz. Ese tipo de periodistas, bueno, o pseudo periodistas, o informadores, o lectores de preguntas, hicieron un programa en contra del señor Víctor Trujillo, al cual yo me he referido en cualquier cantidad de ocasiones en la hora del búho. Yo durante muchos años era un seguidor muy fiel del Mañanero y de los distintos programas que tenía Víctor Trujillo, mejor conocido como Broso.
Y me cayó de mi gracia, porque si hay algo que para mí es indispensable, es el respeto a la envergadura presidencial. Yo puedo estar o no de acuerdo, y que no lo estoy, con el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero no poner algún apodo. El otro día le dijeron, oiga, ¿usted le molesta que le digan peje? No, no me molesta, para el contrario, para mí es un orgullo, es un pez originario de Tabasco. Sí, pero para mí sí se me hace una falta de respeto. Misma falta de respeto que le puso Víctor Trujillo Broso al expresidente Peña. Henry Monster Peña Nieto. Se me hizo una falta de respeto. A partir de ahí dejé de ver su programa. Siempre él se consideró, y lo dijo muy abiertamente, pro López Obrador. Pero cuando comenzó a decir, no estoy de acuerdo en esto, no estoy de acuerdo en esto, no estoy de acuerdo en esto, en las redes sociales, diciendo, no mentiras, realidades, verdades. Pues estos, ¿cómo puedes llamarles? Títeres, paleros del señor presidente López Obrador, sacaron la vida privada de Víctor Trujillo. Un señor que lleva una corbatita de moño, uno que lleva un parche en el ojo que no lo necesita, porque saliendo de Palacio Nacional se quita el parche. Hicieron un reportaje de la infancia de Víctor Trujillo. ¡Qué bajeza! Ahora, perdón, qué poca madre. Yo no sabía, y quizás ustedes tampoco, pero lo sacaron a la luz pública, y respondió Víctor Trujillo, que él había nacido en el reclusorio femenil de Santa Marta, Catitla. Pues sí, ahí nació Víctor Trujillo. Como la ley penitenciaria lo indica, pueden estar con la madre durante 6 años. A los 6 años tuvieron que depositar a Víctor Trujillo en una casa hogar, por mientras cumplía su sentencia la madre de Víctor Trujillo. Sale la madre, se escapa Víctor Trujillo de esa casa hogar, y su señora madre se va a Tijuana. Se dedicó a la prostitución. Por azares, Víctor Trujillo comienza a ir de un lado al otro preguntando por su señora madre, y llega a Tijuana y se topa con que había fallecido, él teniendo 14 años. Y lo digo por experiencia, amigos y amigas, yo tuve la desgracia de perder a mi madre a los 14 años. Y uno le cambia la vida radicalmente, radicalmente. Y Víctor Trujillo, a los 14 años, se encuentra sin madre, sin padre y solo en el mundo. Y efectivamente, años después de haber sido chalán, chícharo, el mil usos, se va como chalán a Alemania. Y regresa, se cultiva ya, regresa y entra ya a programas. Y le dicen, ¿qué podemos esperar de alguien que nació en una cárcel, alguien que su mamá se dedicó a la prostitución? ¡Qué poca madre! Meterse en la vida privada de alguien. Hasta donde yo sé, Víctor Trujillo le ha faltado el respeto a cualquier cantidad de funcionarios públicos, a cualquier cantidad. Pero meterse a la intimidad de una casa, de una persona. ¿Tuvo la culpa Víctor Trujillo de haber nacido en el reclusorio de Santa Marta, Catitla? No. ¿Por qué se lo sacan? ¿Tuvo la culpa que su madre estuviese presa? No. ¿Por qué
Yo no sé cuál sea el segundo apellido de Víctor Trujillo, o nada más tenga el apellido de su mamá, para que su mamá hubiera estado en prisión. ¿Qué tuvo que haber pasado por la mente de la madre de Víctor Trujillo, en donde se fue a Tijuana y se dedicó a la prostitución? ¿Qué tiene que ver eso con Víctor Trujillo? Y lo que respondió estos mequetrefes, paleros, títeres, fue que por ese tipo de infancia actúa en contra del señor presidente López Obrador como actúa. ¡Qué bajeza! ¡Qué bajeza! Y entrevistan a Víctor Trujillo. Se caracteriza de broso. ¿Eso? Quien me lo pregunte, yo lo digo, que nací en el reclusorio de Santa Marta Catitla, sí. Que mi mamá falleció quizás por dedicarse a la prostitución en Tijuana, sí. Pero darlo a conocer a nivel masivo, no. Y le hizo un reproche al señor presidente. Siempre veía yo que había mucha afinidad en los diferentes programas que tenía Víctor Trujillo y que invitaba al candidato López Obrador. Había mucha afinidad, se veía mucha afinidad entre ellos. Y siempre decía Andrés Manuel. Y hoy lo volvió a hacer. Dice: Andrés Manuel, creí en ti, voté por ti, me decepcionaste. Fueron todas las palabras, ¿eh? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Por la adulación. ¿A meternos? ¿Quiénes fueron nuestros padres? Bueno, nosotros sabemos que un hermano del señor presidente se murió de un balazo. Y meternos al dolor familiar de que haya fallecido un hermano del señor presidente. Meternos. ¿No se les hace lo suficientemente bajo lo que habrán sufrido los padres del señor presidente, no? Una muerte trágica en un joven de 14 años. Pues, caramba. ¿Qué tienen que decir de Víctor Trujillo, que nació en Santa Marta Catitla, que se tuvo que valer por sí mismo a los 14 años, porque no tenía madre, no tenía padre, y aventarlo al mundo diciendo: ¿qué puede decir este güey que si nació en un reclusorio? Su mamá era prostituta. Faltando 2 días para el Día de la Madre. Qué poca madre. Qué poca madre. Y esos son los paleros del señor presidente, porque lo sienten en la primera fila de Palacio Nacional, del Salón Tesorería. Y son esos, los que dijeron eso, son los que hacen el 80% de las preguntas al señor presidente. No que le hacen, porque no las hacen, las leen. ¿Eso es libertad de prensa? ¿Cómo se le puede llamar? Yo ya le encontré el nombre. Poca madre, ¿no? Pero sigámonos desviando al avión, el avión, la rifa del 15 de septiembre, no pasa nada, vamos requete bien, amor y paz, el Tren Maya, Dos Bocas, el tren transísmico, lo que quieran. Primero, para ver cómo salimos de esta enorme crisis que no la habíamos vivido. Punto. Y prometiéndonos 2 millones de empleos, eso nos vino como anillo al dedo. ¿Perdón? Esa es la cuarta T. Estoy leyendo aquí en el Financiero. Dice: avisos de dictadura.
por Pablo Iriart. Dice, sin chistar, se acepta al presidente anunciar que los delitos no son la única causa para iniciar proceso judicial contra un ciudadano, sino la aclamación popular. ¡Wow! Ya no es necesario que alguien cometa un delito para enfrentar un proceso judicial. Ahora, con que se haga una encuesta de las jaladas que hacen ahora, y la voz populi diga, tal persona, pues que se lleve a juicio, al más exacta forma de la Santa Inquisición. Aquella Santa Inquisición que el señor presidente le exigió a su santidad Francisco una disculpa pública al pueblo de México por las atrocidades que había cometido la Iglesia Católica durante la conquista. Así nada más, ¿no? Cuando se decía, en la Santa Inquisición le decían, miren, esa mujer habla sola, habla dormida, ha de estar poseída por el demonio, ¿no? A la hoguera, punto. Ese hombre camina dormido, era sonámbulo, ¿no? Camina, está poseído por el demonio, a la hoguera con leña verde. Porque el pueblo decía que a lo mejor tenía con algún pacto con algún ser maligno. Ahora se puede hacer un proceso judicial por aclamación popular. ¿A dónde estamos llegando? Cuidado, no es un análisis y por tanto subjetivo, sino estrictamente información en materia de justicia. El presidente quiere dar un salto a los estados totalitarios del siglo pasado y enjuiciar personas porque el pueblo lo pide. ¡Qué populismo tan barato! Y eso que el día 1 de diciembre del 2018 juró cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y perdón, yo nada más me pregunto, ¿y el Poder Judicial? Lo que en alguna ocasión tuvo autonomía del Poder Judicial, ¿dónde queda? Enjuiciar a personas porque el pueblo lo pide. No hay fundamento legal, no importa. El pueblo lo quiere, no ha cometido delito, no me importa. ¿Así o más fácil? Como en este caso, el amenazado es un expresidente, Felipe Calderón, un hombre sin partido y de carácter áspero. No hay un levantamiento de intelectuales y humanistas en contra de esa barbarie. O ya no quedan. ¿Dónde están los demócratas? Se hicieron chiquitos ante un gobernante autoritario. Así de pronunciada es nuestra decadencia moral y pérdida de valor cívico. Sin chistar, se acepta al mandatario anunciar que los delitos no son la única causa para iniciar un proceso judicial contra un ciudadano, sino la aclamación popular. Esto lo vemos no en los países de dictadura. Punto. Lo podemos ver en Venezuela con una claridad espantosa. La podemos ver en Nicaragua, la podemos ver en Cuba, la podríamos haber visto en Bolivia. A ese grado
No cometió ningún delito. Fue un expresidente que le ganó, legítima o no, la presidencia de México en el 2006. Y la agarró. Al diablo con las instituciones. Es lo que está haciendo el señor presidente. Al diablo con el Poder Judicial. ¿O cómo se le puede denominar a eso? Perdón, no llego yo a entenderlo. Dice, se acepta al mandatario enunciar que los delitos no son la única causa para iniciar un proceso judicial contra un ciudadano, sino la aclamación popular. ¿A dónde nos va a llevar esto? A que el grupo que aún sigue y con mucha fuerza al señor presidente diga, pues tal grupo, tal persona nos cae mal. ¿Por qué? Porque se refiere mal al señor presidente de López Obrador. A la hoguera, punto. A prisión, ¿por qué? Porque es un reclamo popular. ¿O acaso indistintamente que esto viole toda la constitución política de nuestro país? Toda. ¿Qué va a hacer? ¿No se ha dado cuenta? ¿O no le han dicho? Pues me quiero imaginar que no le han dicho. O, como normalmente sucede en su persona, no le gusta escuchar o no le gusta que le digan que no tiene la razón. Pero no me han dicho, al expresidente nada más hay un delito por el cual se le puede acusar, que es traición a la patria. Y no le habrán dicho que todos los delitos prescriben, unos antes, otros después. Hace 12 años, no más, del 12, hace 8 años que terminó su mandato Felipe Calderón. Bueno, regular o malo, no me interesa. Hubo traición a la patria, júzguenlo dentro del término que marque la ley. Punto. Ya le dijo comandante Borola, ya le ha dicho Misa. Hasta ahorita, en las declaraciones que yo he escuchado y he visto del expresidente Calderón, se expresa al presidente como el presidente López Obrador. Punto. Pero aquí ya, por aclamación popular. Y hace un par de años se tomó como una expresión de campaña del candidato de Morena, pero ahora lo ratifica desde la titularidad del Poder Ejecutivo. En materia presupuestal, López Obrador quiere plenos poderes para hacer y deshacer con el gasto público según lo considere su peculiar sabiduría. De prosperar, queda anulado el poder legislativo, lo que quisieron hacer, de hacer una sesión extraordinaria en el Congreso de la Unión y que le faltó un voto. Uno. Que si hubiera sido así, él pudiese haber tomado el dinero como lo quisiera. ¿Para qué? Para sus programas sociales, para comprar el voto, para comprar la intención del voto, para seguirle dando a los huevones 3,500 pesos al mes. Para eso. Desde el Palacio Nacional, el lugar donde reside, nos dice que se enjuiciaría a Felipe Calderón, pero tendría que ser a partir de una consulta ciudadana. ¿A qué estamos llegando, amigos, amigas? Sin haber cometido un delito. Y para ser juzgado y ser detenido tendría que ser un delito grave. No le cae. Lo está tomando como su enemigo, como si fuera un prospecto de enemigo para el 2024. El expresidente Calderón no puede volver a ser ni siquiera candidato a la presidencia de México. Lo hizo bien, regular o mal, eso es punto y aparte. Está prohibido por ley. Pero con una consulta ciudadana, como la consulta ciudadana megapatito que se hizo para cancelar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, así, que no intervenga ninguna autoridad como lo establece la ley, que para hacer una consulta se tendrá que hacer por medio del INE. No, aquí lo hizo por los suyos. Punto. Y no se construyó, punto. ¿Por qué? Porque él no quería ese aeropuerto. Ahora lo quiere hacer.
por una consulta ciudadana. Dice adiós al Poder Judicial y a la Fiscalía Autónoma. La Asamblea Popular manda. Eso, con todas sus letras, es un escenario de tiranía. México no vive en una dictadura, pero AMLO nos dice que para allá quiere ir. No se trata de un análisis de intenciones, sino de una transcripción de las palabras e iniciativas legales del presidente. Su idea manifiesta es arrebatarle las atribuciones al Poder Legislativo en una tarea básica y que los juicios se hagan a petición popular. ¿A dónde? ¿A dónde llegamos con esto? Miren que he discutido las formas muy particulares del señor presidente de hacer las cosas. Ha violado la ley cada vez que se le viene en gana. Pero violar la Constitución de esta forma, es decir, no cometió ningún delito, no, pero el pueblo inteligente, el pueblo sabio, quiere que sea juzgado. Al más típica forma de la Santa Inquisición en los 1600 y 1700. Para eso le exigió a su santidad Francisco que pidiera una disculpa pública al pueblo de México por las atrocidades que había hecho la Santa Inquisición. Hace un año. ¿Y ahora? Que el pueblo mande, si es necesario un juicio por petición ciudadana, que se haga un juicio por petición ciudadana. ¿Sobre qué delito? El que quiere el pueblo. Qué triste es nuestra realidad. Qué tristeza nos da el México que el señor presidente le va a dejar a nuestros hijos. Uno, como quiera, va de salida. ¿Y nuestros hijos? ¿Qué México les va a dejar? ¿O a qué tirano va a dejar como heredero del trono? A la más típica forma de Fidel Castro Ruz. Y les voy a contar una anécdota, amigos y amigas. No recuerdo si fue en el 2006, 2007, por ahí. Yo tuve un accidente hace años y me fracturé la clavícula. Y me dijeron, en Cuba te pueden cambiar la clavícula por una de platino. Me voy a Cuba. Yo había tenido la oportunidad de conocer, puedes decir, tan bella ciudad, pero tan acabada ciudad, pero con una gente hermosa, hasta decir ya basta. Hice muy buenos amigos ahí en La Habana la Vieja. Fui a que me hicieran los estudios, que me hicieran la clavícula de platino. Llegó el día, entregué aquí ya está la clavícula, al día siguiente, los 2 días me iban a operar. Pero en eso se atravesó el cumpleaños de Fidel Castro Ruz. Me invitaron a tomar un ron, que es la bebida típica cubana, y veo una manta descomunal afuera del bar donde habíamos ido. Cumplía 80 años, no se me va a olvidar. Una manta enorme que decía, Comandante Fidel, te queremos otros 80 años. Me meto, lo comenzamos a platicar, y en ese entonces llevaba algo así como 40 o 42 años en el poder. Y les dije a mis amigos, digo, a ver, dicen que lo quieren otros 80. Con 40 o 42 años ya se acabó a Cuba. Y lo quieren 80 más. Y todo el mundo, éramos 5 o 6 en la mesa. Y soltamos una carcajada. No nos habíamos terminado de reír, amigos y amigas, cuando me caen 2 hombres de color, más altos que yo mido 1,80, uno se cae 1,90. Yo me veía enano en comparación de ellos. Me caen 2 vestidos de negro
y me dicen que yo era un subversivo, porque estaba yo hablando mal del comandante. Digo, perdón, ¿yo qué dije? Sí, nosotros queremos al comandante 80 años más. Pues está bien, yo no vivo en Cuba. Usted se va preso por subversivo. Épala. Y hizo un desmán y llamé al cónsul de México en La Habana. No recuerdo, creo que de apellido Gutiérrez, un hombre de 35, 40 años, muy gente, un supercónsul. Miguelic, aquí hay de dos: o 3 meses de prisión o lo deportan a México. Le digo, cónsul, mañana, pasado mañana me van a operar, ya pagué la cirugía, me van a operar de la clavícula. 3 meses de prisión o lo deportan ahorita. Me quedé atónito. No dije, depórtenme. Porque dije que ya no aguantaban los cubanos. Que usted entraba, usted se hospedaba, y usted invitaba a un amigo a tomar un café a su restaurante, y el que estaba en la entrada, otro cubano, le decía, no puedes entrar, esto es para turistas. No, oigan, es mi invitado, no pueden. O la recamarera, que entraba al cuarto para hacer el aseo, y si estaba prendida la televisión, como era satelital, se tenía que dar la vuelta para no ver la televisión. Y que Cuba era de nosotros los turistas, no de los cubanos, no del pueblo. Era un fanatismo. ¿A eso queremos llegar aquí? A seguir manifestando que una consulta popular ¿de qué? Si no se ha cometido ningún delito, señor presidente. El autoritarismo, el radicalismo. Queremos llegar a lo que sigue siendo Cuba. Fallece Fidel Castro, ¿qué? Ahí el pueblo no vota, ahí votan los diputados. ¿Quién manda? ¿Fidel o Raúl Castro Ruz? ¿Subió al poder Raúl? Por la misma edad, para que vean que hay democracia en Cuba, sale del poder y deja a Canels, que es un títere de Raúl. Y vamos a llegar lo que fue México hace 50 años, que era el PRI, o el PRI, o el PRI, o que nada más hay un candidato como fue López Portillo. Ahora, ¿quién va a dejar la herencia del poder como lo hacían cualquier presidente priista? ¿A quién le deja la estafeta? El mismo Fidel Castro Ruz lo decía, México tiene la dictadura perfecta. Cambian de hombre, pero el poder sigue en las mismas personas. A lo mejor aquí el señor presidente López Obrador lo deja en el 24 y a ver a quién le va a dejar la estafeta. Eso es lo que estamos buscando, o tanto que nos costó que en el año 2000 se diera la democracia en México, se dieran los 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Para qué? Para que ya el poder legislativo ya lo intentó sobrepasar, no pudo por un voto. Ahora el poder judicial también. Entonces va a ser a contentillo del pueblo bueno. ¿O no se habrá dado todavía cuenta el señor presidente que no está en campaña? ¿O no se habrá dado cuenta el señor presidente que no es el presidente de, como él le llama, pueblo bueno, sino es el presidente de todos los hombres y mujeres que vivimos en México? ¿No se habrá dado cuenta? Dice, su idea manifiesta es arrebatarle las atribuciones al Poder Legislativo en una tarea básica, y que los juicios se hagan a petición popular.
Y se hace la pregunta, ¿no lo vemos, ministro Saldívar, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Que ya se ha dicho pro AMLO. ¿Qué pasó, señora secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero? Me extraña. Y lo comentaba con Luisa. Me extraña de la doctora Olga Sánchez Cordero. Ministra en retiro. Honorable ministra. ¿Qué no puede decir al presidente, señor presidente, está sobrepasando sus límites, está violando la Constitución? No se atreve. ¿Va a ser como que no oyó nada? Es una aspiración expresa a la dictadura, sin querer cuidar las formas. Polpotín y pinochetista. Vamos a caer en la barbarie si no se pone un alto a la pretensión de enjuiciar mediante consultas populares. Pues aquí me voy a poner yo como ejemplo. O sea, consultas populares ya se chingó el búho. Porque los fans, los seguidores, los creyentes del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, puta, han de decir este pinche búho a ver en qué momento se muere, ¿no? ¿Por qué? Porque voy en contra de sus formas. Búho, ya te chingaste. Y si la dictadura, si no hay defensa férrea de la separación de poderes, como lo hicieron valientes parlamentarios del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, López Obrador insistió en la monstruosidad de juzgar gente cuando el pueblo lo pida. No fue casual. El pronunciamiento lo hizo martes, gracias a una pregunta sembrada en su conferencia matutina. Estuvo en sintonía con la campaña de cartonistas militantes que se comportan como los mastines del soberano. La consulta popular, inaugurada en ese sexenio para distribuir obras indispensables e inversiones productivas, ahora se va a usar como herramienta del terror. La Santa Inquisición en Palacio Nacional. ¿Juzgamos o no juzgamos a tal ciudadano? Ustedes dicen, con su pulgar hacia arriba o hacia abajo, a la más forma típica de los romanos, y hablemos de Pilato. Lo hizo hace 2020 años. Jesús de Nazaret. ¿Lo perdonamos o lo crucificamos? Pueblo, ustedes dicen. El pueblo hizo así a Jesús de Nazaret. Nos estamos remontando hace 2020 años. O nos estamos remontando 300, 400 años con la Santa Inquisición. ¿A cuál? ¿Con cuál nos vamos? ¿Con Pilatos o con la Santa Inquisición? ¿A eso? ¿Eso es lo que el pueblo de México necesita? ¿Qué? Consulta popular, güey. No hizo nada, pero el pueblo quiere. El pueblo manda. Pues el pueblo ahorita, 600,000 de ese pueblo se quedaron sin trabajo, señor presidente. 350,000 empresas se han cerrado hasta el día de hoy, señor presidente. Hoy, que inicia el pico más elevado de la pandemia del COVID-19, se tapa para decir que ya casi se vende el avión presidencial. Otra mentira. Pero aquí, que el pueblo decida quién se va a juicio y quién no. Barbarie.
Eh, También esta locura hay que pararla desde su intención. Además, ¿por qué van a juzgar a Calderón? ¿Quién sabe? Si lo van a juzgar por los asesinatos en su sexenio, a López Obrador tendrían que juzgarlo 2 veces porque va a duplicar el número de personas víctimas de homicidios dolosos cometidos con sus insólitos amigos los narcos. Si lo van a juzgar por haber pateado al avispero, al lanzarle a la lucha frontal contra el narco, tendrían que juiciarlo junto al gobernador que atinadamente le pidió entrar con el ejército a Michoacán, porque los grupos criminales se adueñaban de territorios y vidas humanas. Ese gobernador es el coordinador de asesores del presidente López Obrador. Si lo van a juzgar por García Luna, que no ha sido declarado culpable, ¿qué le tocará al actual presidente luego de que sus subordinados han vendido las jefaturas de aduanas por donde entra y sale la droga e ingresa el contrabando que compite de manera desleal con el comercio establecido? Cuando hay delitos que se denuncian con fundamentos, se deben de investigar y acusar, si lo considera, la Fiscalía. Luego, castigar o absolver de acuerdo al veredicto de las autoridades imparciales, es decir, el Poder Judicial. No es a mano alzada, ya sea con el pulgar hacia arriba o hacia abajo, como se debe aplicar la justicia. Solo el hecho de plantearlo horroriza, y lo está diciendo nada menos que el presidente de México, quien además controla la votación del pueblo sabio, con casillas distribuidas a modo, funcionarios de casillas que son de su partido, escrutadores que son de Morena, y veredictos inapelables que se consigue con el voto de 1% de la población. Esta locura también hay que pararla. Es el huevo de la serpiente. No se vale la indiferencia. Vaya que sí hay que pensarlo. Un artículo muy duro. Pero díganme, ¿en dónde está la falsedad? Un juicio público, un juicio civil. El pueblo manda. Que cometió no uno, 1000 errores. No solo Felipe Calderón, Pónganme al presidente que quieran ponerme. No la libra ninguno. Errores. ¿O acaso habría que juzgar al general Lázaro Cárdenas? Porque también cometió errores. Pero no. Benito Juárez cometió cualquier cantidad. El día, amigos y amigas, que tengan la posibilidad de leer México a través de los siglos, ahí nos vamos a dar cuenta. La verdadera historia del señor presidente Benito Juárez García. Cometió errores, claro. Pero punto. Todos han cometido errores. Pero no han sido juzgados. Ustedes van a decir, bueno, ¿por qué no hablan de otra cosa? Perdón, yo los invito a leer periódicos, a ver los noticieros, a ver en el Internet, en el Universal, en el Financiero, en donde no hay otra figura. Quisiéramos, como lo hacíamos anteriormente, hablar de cualquiera porque cometían errores unos y cometían errores otros y querían más errores y más errores y más errores. Pero por detrás del señor presidente es el único. Hemos hablado del doctor Hugo López-Gatell, que o habla el presidente o habla él. ¿Y a quién más le da la palabra? Hace ratote que no le daba la palabra a Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores. ¿Y quién más? Ahora quieren hacer modificaciones a la Constitución política del Estado de Veracruz para acomodar
las fichas de su tablero político. Nada más que no me acuerdo en dónde lo leí. Déjenme tantito buscarle. A ver si fue aquí. La cuestión es que quieren cambiar la constitución de Veracruz, porque en el estado de Veracruz, creo que es para bien, nadie puede ser gobernador de Veracruz si no nació en Veracruz. ¿Por qué? Pues conoce las problemáticas. Aquí en nuestro Distrito Federal, perdón, pero han sido de varios estados de la República los regentes o los jefes de gobierno, como fue en el caso del jefe de gobierno López Obrador. De Tabasco a la Ciudad de México hay una enorme diferencia en problemática, y las problemáticas totalmente diferentes. Ahí en Veracruz quieren modificar la Constitución para que no sea necesariamente nacido en Veracruz, sino ahora modificarlo un poquito, que tenga un hijo nacido en Veracruz, porque se está planeando y son de las cosas. Para ser político se necesita ser futurista y pendejo. Cuitláhuac García acaba de entrar, tiene un poquito más de un año, 2, 3 meses como gobernador de Veracruz. ¿Para qué buscarle ya quién va a ser su reemplazo? Pues hay que ver 3 años, 4 años del gobierno del gobernador Cuitláhuac García para ver si hizo bien, regular o mal su trabajo, y los jarochos determinarán a quién le puede dar su voto, si le vuelven a dar el voto a Morena, o le van al PRI, o le van al PAN, o le van al Movimiento Ciudadano, o le van a quien quieran. No. A poquito menos de 5 años quieren modificarla para ir acoplando sus piezas de ajedrez, ¿no? Y uno dice, ¿cómo se nota cuando es la política, ¿no? El hambre del poder. Eso es bestia, eso. Vamos a ver qué tenemos por acá. A ver, en este está patético también. Lo busca usted en Animal Político, lo busca usted en el Universal, en el Excelsior, en el Financiero, en el que lo busque. Le hacen una pregunta concreta, y lo comentamos el miércoles, de que la violencia intrafamiliar hacia la mujer se había incrementado en una forma espantosa, hasta lograr poquito más de las 3,000 llamadas al 911 de mujeres que pedían auxilio porque estaban siendo violentadas en cualquiera de sus formas a las mujeres. Dijo que no, que eso no estaba sucediendo en nuestro país, que eso eran chismes de los neoliberales, que eran chismes de cualquiera, menos de la realidad. ¿Por qué? Porque en este encierro se había visto la fraternidad que existe en las familias. ¿Ve? Le preguntan, dice, AMLO asegura que hay un programa de protección a mujeres, pero no supo decir cuál es el programa de protección a mujeres. Oye, señor presidente, si hay algún programa en donde les ayuden a las mujeres violentadas. Sí, claro. ¿Cuál es?
Ahora sí, como cuando éramos niños, ¿no? Y que nos preguntaban algo y nos enojábamos, levantábamos los hombros, ¿no? No sé, po. Dice, Comunicación Social del Instituto Nacional de las Mujeres comentó que el presidente se refería a todas las acciones que realiza el gobierno. A la vocería de presidencia se le pidió aclarar la información. ¿Pero qué creen? No hubo respuesta. ¿Por qué? Porque ellos tienen otros datos, tienen otros números, tienen otro todo. Todo ellos lo tienen diferente, no a la realidad. Ellos tienen datos diferentes. Dicen, en la conferencia matutina de este jueves 7 del día de ayer, tras las críticas por un día antes negó el aumento de la violencia contra las mujeres, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó los cuestionamientos y dijo que tiene la conciencia tranquila porque hay un programa amplio de protección a las mujeres, pero no especificó a qué programa se refería ni dio más detalles en su respuesta sobre el tema de la violencia machista, que duró tan solo un minuto. Cuando hay temas que el señor presidente se le dé para florear, para pavonear, se ha tardado hasta 40 minutos en una respuesta. Eso está en Spin, ahí lo ven. Hasta 40 minutos ha sido la respuesta más larga que ha tenido el señor presidente. Y en esta se tardó un minuto. Lo voy a volver a leer para que caigamos en que el señor presidente no vive la realidad. Ese pueblo bueno que son las mujeres, también le están poniendo en su madre, señor presidente. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó los cuestionamientos y dijo que tiene la conciencia tranquila porque hay un programa amplio de protección a las mujeres, pero no especificó a qué programa se refería ni dio más detalles en su respuesta sobre el tema de la violencia machista, que duró tan solo un minuto. ¿Por qué? Porque un día antes había dicho que no había ningún aumento. Hasta el mes de marzo, los homicidios culposos hacia mujeres era de 752. Punto. Pero dice que no hay violencia en contra de las mujeres. Hoy, hace 2 meses, apenas hace 2 meses, el señor presidente despotricaba por la marcha del Día Internacional de la Mujer. Al día siguiente, mañana, hace 2 meses, les decía, compórtense, no pinten mi casa. Apenas hace 2 meses. Ahora dice que no ha aumentado la violencia contra las mujeres. Pues nada más que se vaya al 911 o que le diga a alguno de sus cencerros o alguno de sus títeres que pregunte cuántas llamadas hay por hora, y hay 155 llamadas por hora, poquito más de 3,000 llamadas por día de violencia en contra de la mujer. Nosotros protegemos a todos, les damos atención preferente a los pobres y desde luego que protegemos a las mujeres. Hay un programa amplio de protección a las mujeres. Estamos en contra de la violencia que se lleve a cabo contra mujeres. El feminicidio, constantemente estamos trabajando en eso, dijo el mandatario. Pues están trabajando, corra a los que están trabajando con ellos, señor presidente, porque no están haciendo ni madres. Punto. ¿Qué se está haciendo a favor de... ¿No se quitaron las casas de arraigo, las casas de protección a las mujeres violentadas? ¿No se quitaron? Porque no estaban en el presupuesto. Eran 200 casas. ¿Cuántas mujeres puede haber por casa? Quizás 50. Por 200 es un número pequeño de votos. Quítenlas. Hay que quitarlas. Nosotros protegemos a todos, les damos atención preferente a los pobres y desde luego que protegemos a las mujeres. Perdón,
Perdón. ¿Y no hay mujeres pobres, señor presidente? Perdón. Y miren que yo soy el primero en decir que la desigualdad social en México ha sido un mal asqueroso, la desigualdad social. No puedo creer que en México haya 40 millones de hombres y mujeres que nos califica la ONU con pobreza extrema porque comen un día sí y un día no. Pero, perdón, como la misma Constitución lo dice, y a lo mejor sería positivo que el señor presidente un día se diera la tarea de leer la Constitución. No hay distingos. La Constitución no considera ningún distingo, señor presidente. Lo mismo es una mujer pobre que una mujer rica. Punto. Hay violencia. Punto. No primero los pobres, primero los hombres y mujeres. En general, señor presidente. Primero los pobres y de los demás que se chinguen, ¿no? ¿Qué se ha hecho? Aparte de darle 3.500 pesos a los huevones. ¿Qué más se ha hecho? A las personas de la tercera edad les da 1.250 pesos por mes. Y no se los da por mes, se los da por bimestre, 2.500 pesos. 1.000 pesos menos que a los huevones. Antes era a los 60. Ahora es a los 65 y va a ser a los 67. Primero los pobres. Que es un bonito lema de campaña, señor presidente. Ya no estamos en campaña. Usted es el primer mandatario de la nación. Ya lo es. Después de 18 años de perseguirla. Después de 18 años de decir, no, a mí denme por muerto. No, señor presidente. Usted siempre quiso ser presidente. Así como en alguna ocasión usted quiso ser sacerdote. Fue hasta acólito. Así como usted un día quiso ser beisbolista. Así, después, conforme pasaron los años, usted quiso ser presidente de la República. Y lo logró. Quiso ser gobernador, no lo logró. Quiso ser presidente, se tardó 18 años en lograrlo. Pero aquí, señor presidente, la Constitución no distingue. Ante los ojos de la Constitución no se distingue. Primero los pobres. Perdón. Y si una mujer, o al menos de que no haya mujeres pobres, hay que proteger a 120 millones de hombres y mujeres en nuestro país, punto. Se va a acabar la violencia, ¿no, señor presidente? El año pasado ha sido el más violento desde que se tiene historia. Ahora, primero los pobres. Pues perdón, señor presidente. Pero ¿cuántos empleos no han perdido los pobres? A ver. ¿Cuántos? Animal Político pidió al vocero de la presidencia aclarar la información. No hubo respuesta. Comunicación Social del Instituto Nacional de las Mujeres comentó que el presidente se refería a todas las acciones que realiza el gobierno en esta materia. Y la secretaria de Gobernación señaló que solo se dará información sobre el tema de violencia de género el día 25 de cada mes. Pues hay que esperar a que le revienten su madre a cuanta mujer sea hasta el 25 de mayo. Porque antes no dan informes. Y me sigue extrañando que la doctora Olga Sánchez Cordero lo haya dicho, siendo mujer. Aparte de todo, siendo mujer. Esto a pesar de que se le hizo ver que cada día hay 3.720 llamadas de mujeres pidiendo ayuda al 911. A lo mejor dicen, las mujeres pobres no tienen ni para una llamada, no tienen celular, capaz. Apenas un día antes, activistas denunciaron la falta de políticas públicas del actual gobierno para atender a la problemática, ya que ni siquiera se han publicado los planes sexenales que legalmente está obligado a crear
de acuerdo con lo establecido con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional por una vivienda sin violencia y el Programa Nacional para la Igualdad entre mujeres y hombres del 2019 al 2024. No hay. Aunque estos programas específicos no suelen publicar en el primer año de gobierno, en el sexenio pasado, el Pro Igualdad salió a los 6 meses de iniciar la administración. Este lleva 1 año y medio de retraso. El InMujeres informó en noviembre de 2019 que había concluido el proceso de consultas ciudadanas para la redacción de Proigualdad, en la que participaron 400 personas, pero 6 meses después aún no hay fecha para su publicación. Eso es realmente importarle a las mujeres, señor presidente. No hay violencia, hay fraternidad. Y las madrizas que les ponen diario a 3.720 mujeres, ¿qué? ¿Hay que matarlas? ¿Para que se haga algo? ¿Hasta dónde se va a tener que seguir tolerando esto? Que valga madres, vale más el pinche Tren Maya. La refinería de 2 Bocas. Eso vale más. Eso a lo mejor son votos. Lo demás es lo de menos. Que el aeropuerto que está aquí en Santa Lucía, eso vale. La rifa del avión. Pero 3.720 llamadas de mujeres que están siendo víctimas de cualquier tipo de agresión por ser mujeres, y dice que no es cierto. Lo vuelvo a repetir, lo he dicho en 2 o 3 ocasiones. Recuerde, señor presidente López Obrador, las mujeres en el 2012 querían un presidente guapo. No sé si era el mejor candidato o el peor candidato, pero las mujeres querían un presidente guapo. ¿Y qué cree? Tuvieron un presidente guapo, ¿eh? Sígase olvidando de que sí existe esta violencia intrafamiliar en contra de las mujeres. A ver si no le pasan la factura en el 21. Porque si el señor presidente le quitamos el Congreso, se desinfló el señor presidente. Y con esas actitudes va a pasos agigantados. No, está increíble. Ya para concluir, dice, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, Tania Renaud, señaló en entrevista que es grave que quedan 4 años y medio de gobierno, lo cual no es tiempo suficiente para sentar las bases de una política de Estado. Y además, esos programas tienen que ser replicados en los estados, pero sin el Plan Nacional no tiene una directriz para crear sus propios programas. Le vale madres al presidente los programas de Proigualdad. Así se llaman los programas. Proigualdad. Parejitos, hombres y mujeres. Punto. Sean pobres, o sean ricos, o sea clase media, vale madres. Proigualdad. No hay nada. Y es un plan nacional. Pero como el señor presidente dice que hay fraternidad, me quiero imaginar que le está diciendo a 3.720 mujeres que están mintiendo. O al 911 que está mintiendo. Porque él tiene otras cifras. A lo mejor Jesús Ramírez, el jefe de comunicación social de la presidencia, escribe cualquiera. No, señor presidente, no eran 3.700. Eran 25, hombre. No, usted no le haga caso al 911. Capaz. ¿Así queremos a México? Yo levanto la mano. No queremos así a México. Levantemos la mano, amigos y amigas, porque si no, nos va a cargar el rancho del presidente. No dejemos el poder, sea quien sea, en 2 manos.
Para eso está el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. No volvamos a caer en el error que caímos en los 60, 70 y 80, en dejar el poder a un solo hombre, porque nos cargó el chícharo. No se lo demos. Pues, amigos y amigas, estamos llegando al final de la hora del búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde se habla y se habla con verdades. Pues los invitamos, amigos y amigas, a que continúen con la mejor programación de GB Radio y Radio Tepoztlán, y de aquí al lunes con la mejor música de toda la radio. Les tenemos unas sorpresitas muy agradables. Van a haber nuevos programas musicales. Va a haber uno que se llama De Fiesta con GB Radio y Radio Tepoztlán, música de 10 horas los sábados hasta la madrugada del domingo, sin un solo corte comercial. Música para bailar, música para amenizar, música para pasársela increíble. Van a haber un giro en la programación musical, tanto en GB Radio como en Radio Tepoztlán. Antes de despedirme, a nombre de su servidor, Eliseo Gisbert el Búho, y de todos los que conformamos esta familia de GB Radio y Radio Tepoztlán, queremos desearles un muy feliz día a todas las madres de México. Aquellos que las tengan, que todavía estén cerca de ellas, hay que venerarlas, no el 10 de mayo, los 365 días. ¿Por qué? Muy sencillo. Nos dieron la vida. Así de fácil. Y a quien tuvimos la desgracia de perder a nuestra madre, un pensamiento, una oración. Recuerden que nadie se muere mientras estén en nuestras conciencias. Pueden estar vivos y no pensar en ellos, que ya están muertos. Pueden ya no estar físicamente con nosotros, que mientras estén aquí, están tan vivos. Y a la madre, quererla, respetarla, todos los días del año. Este va a ser un día muy especial. Todo está cerrado. La sana distancia, el resguardo para evitar mayor contagio, una llamada, un WhatsApp, un mensaje, con un te quiero dice todo. No es necesario llevar el regalote, ya habrá ocasión, ya habrá momento para darlo. Ojalá y todas las madres de México se la pasen muy felices, al lado, en la lejanía de sus seres queridos. Pásenla muy bien. Son los mejores deseos de su servidor y de los que aquí estamos, Luisita Martínez, Emma, todos los que conformamos esta familia. Les deseamos un muy feliz día. Muchas gracias, buenas tardes y un bonito fin de semana. Hasta luego. Tu estación GB Radio, una forma diferente de hacer radio. Escuchaste al licenciado Gisbert en la hora del búho. GB Radio, una forma diferente de hacer radio.